Buenas, mi nombre es Jacqueline Morillo, junto a las compañeras Livia Francisca y Nidia Reyes. Pertenecemos al grupo 11 de Química Inorgánica, perteneciente al programa Química para Docente, impartida por el maestro Ramón Alejandro Hinoa. Nuestro grupo estará trabajando con lo que son las aplicaciones de los elementos más importantes del bloque D. Como todos sabemos, la tabla periódica está dividida en 4 bloques. Está el S, el P, el F y el D, que es el que vamos a estar presentándolo. El primer elemento al cual vamos a hacer referencia es el cobalto, cuyo símbolo atómico es CO y su número atómico 27. El cobalto, ¿qué podemos decir de cobalto? Bueno, podemos decir que el cobalto es un elemento natural que se encuentra en las rocas, también se encuentra en el suelo, se encuentra en el agua, en las plantas, se encuentra en los animales. Es importante decir que el cobalto es un metal pesado ferromagnético de color azulado. El cobalto se utiliza para producir aleaciones usada en la manufactura de motores de aviones. Se utiliza o lo podemos encontrar en lo que son los imanes, en herramientas para triturar o cortar. También es utilizado en las articulaciones artificiales de rodillas y de caderas para los seres humanos. El bismuto, cuyo símbolo atómico es Bi y su número atómico es 83. Antiguamente se lo solía confundir con otros metales como el plomo o el estaño por su gran parecido que tenía en algunas características. El bismuto puede ser encontrado en la tierra en forma de mineral o de metal, sin embargo es poco escaso, por lo que usualmente se obtiene por refinar lo que es el plomo y el cobre, que son otros elementos de metales pesados que vamos a estar mencionando más adelante. Algunas de las aplicaciones o uso que tiene el bismuto es que se utiliza para la fabricación de cosméticos, de tecnología, para los sellos de seguridad. Se utiliza en aleaciones con el estaño y otros metales para la soldadura. Se utiliza en la fabricación de extintores y protectores contra incendios, contra incendios. Se utiliza para lo que es cubrir los tanques de combustible. También es un catalizador químico. Se utiliza en la medicina como protección contra los rayos X. En la elaboración de fármacos. También es utilizado para la energía renovable, tal como son los paneles solares. En fin, tiene un sinnúmero de aplicaciones, pero estas son las más importantes. Está el escandio. El escandio, su símbolo es Sc, número atómico 21 y su masa atómica es 44.95. El escandio, su aplicación principal del escandio en peso es las aleaciones con el aluminio para formar componentes menores en lo que son las industrias aeroespaciales, representando lo que es de un 0.1 a un 0.5% de estas aleaciones. Ha sido utilizado en aviones militares rusos. Fue descubierto por Nearson. El escandio es un metal blanco con color tono plateado, como podemos observarlo en la primera imagen de la derecha. Por ser un metal que posee un elevado punto de fusión, pues despierta gran interés para ser utilizado, como ya lo había mencionado, en las naves espaciales. Es considerado el 23º elemento más abundante del Sol y es uno de los más encontrados en la composición de la estrella. Se realizó un gran hallazgo de estas concentraciones de estaño en Madagascar.
Su uso principal es como fuente lumínica, ya que es capaz de producir luces a altas intensidades. También se utiliza en la germinación de semilla vegetal, en la fabricación de televisores de colores, en fin, hay un sinnúmero de aplicaciones o uso que tiene el SCAN. Bien, ahora seguimos con el manganeso. El manganeso, como podemos observar, tiene el número atómico 25, su símbolo es Mn. Algunas de las aplicaciones es que se utiliza para blanquear y decorar los aceites. Los derivados del manganeso pueden llegar a usarse como oxidante o desinfectante. Sirven para aumentar el autenaje de los combustibles, dado que muchos de sus componentes presentan colores intensos. Sirve para fabricar y colorear vidrios, cerámica. Incluso se ha llegado a detectar su uso en pintura rupestre y en vidrio presentado o elaborado más bien por los egipcios y los romanos para darle color. Ciertos países también lo utilizan para emplearlo en la fabricación de monedas. Seguimos con el plomo. El plomo posee el número atómico 82, su símbolo es Pb, abunda en la tierra y se caracteriza por su facilidad de fundirse. El plomo se utiliza en gran medida en la refinería, en la fontanería, en la construcción de artefactos, en batería, en otros. Y cuando me refiero a otros, pues como pueden ver en la imagen que tenemos a mano derecha, pues es muy utilizado en lo que son las municiones. El plomo, algunas de sus aplicaciones están empezando a desaparecer. ¿Por qué están empezando a desaparecer? Bueno, están empezando a desaparecer porque es un material que es bastante peligroso. Bien, está el paladio. El paladio tiene el número atómico 46, su símbolo es Pd. Es un elemento que pertenece al grupo 10 de la tabla periódica. Es un metal muy raro y brillante de color blanco plateado, como podemos observar en las imágenes. El paladio se usa principalmente en los convertidores catalíticos. También se usa lo que son la joyería, en la odontología, en la relojería, en las tiras reactivas para comprobar los niveles de azúcar en la sangre, en las bujías de los aviones, y también es utilizado en la producción de instrumentos quirúrgicos y, ¿por qué no?, también en los contactos eléctricos. Bueno, seguimos trabajando con lo que son los metales pesados. Tenemos el hierro, que es, bueno, el más importante prácticamente de los, o el que más se ha trabajado, se conocido, o el que ha marcado más el desarrollo de infraestructura de nuestra sociedad hoy día. Posee el número atómico 27, su símbolo es Fe, su número atómico es 55.85. Es un metal de transición, es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, representando un 5%, y entre los metales, solo el aluminio es el más abundante. Es el primero más abundante en la masa planetaria, porque todos sabemos la composición del planeta, ¿verdad? La mayor masa de concentración del núcleo está formada por hierro nativo, equivalente a un 70%. El núcleo de la Tierra está formado principalmente, como ya le había mencionado, por hierro y níquel en forma metálica, generando lo que se llama, provocando lo que es el movimiento del campo magnético. El hierro es un metal duro, muy usado, como le había mencionado anteriormente, con el 95% de la subproducción mundial de este metal.
El hierro puro, es decir, con una pureza a partir del 99.5%, no tiene demasiadas aplicaciones, salvo algunas excepciones, utilizar su potencial magnético. El hierro tiene su gran aplicación para formar productos siderúrgicos. Una de sus aleaciones es el acero. Ustedes saben que el acero se ha empoderado especialmente de lo que son la infraestructura nuestra, tanto de edificios, automóviles, barcos, en fin. Donde está hierro, hay modernidad, hay comodidad y ahí estamos. Y el acero, su principal protagonista es el hierro. Bien, seguimos entonces con el aluminio. El aluminio, su símbolo es Al, su peso atómico es 26.98, su número atómico es 13. Es un metal que se atrae únicamente del mineral conocido con el nombre de bauxita. Es un elemento metálico más abundante, como lo había mencionado anteriormente. Se encuentra presente en la corteza terrestre y es parte de los metales no férreos. Ya ustedes pueden ver. O sea, en la industria química, el aluminio y sus aleaciones se utilizan para la fabricación de tubos, de recipientes y de aparatos. En cuestión de transporte, son muy útiles para construir aviones, vagones, ferroviarios, automóviles, en fin. Y todo esto se debe a que es un material que es muy flexible y por la gran abundancia que tiene. Seguimos con el níquel. El níquel, su símbolo atómico Ni, su número atómico es 28, posee peso, masa atómica 58.69, es un metal de transición de color blanco con un ligero tono amarillo, si observan bien la imagen, conductor de la electricidad y del calor, muy dúctil, muy maleable, por lo que puede laminar, pulir y forjarse fácilmente. Y presentando ferromagnetismo a temperatura ambiental, como la mayoría de los metales pesados. ¿Para qué sirve el níquel? Bien, el níquel es utilizado en la fabricación de monedas, de baterías y pilas recargables, en automóviles híbridos, que están muy tendentes ahora en estos tiempos. En el uso del níquel también en las aleaciones metálicas se utiliza en la fabricación de imanes, es usado también como un catalizador y también se utiliza para hidrogenar aceite vegetal. Bien, continuamos. El siguiente elemento es el titanio, su número atómico es 22, posee su peso atómico 87, su símbolo es la Ti. El titanio constituye el 0.6% de la corteza terrestre sólida. El metal es muy aprobado por su baja densidad, gran fortaleza y resistencia a la corrección. La producción de titanio en grandes cantidades fue un logro importante en la segunda mitad del siglo XX, impulsando en primer lugar por las necesidades de las industrias en armamento y después por la parte aeroespacial. En la industria química es utilizado, se utiliza en tuberías, en piezas de bomba y en vasijas de reacciones. El titanio también se utiliza en implantes dentales y otros implantes óseos, tal como podemos ver en la figura. Se observa que se puede hacer implante de titanio en las rodillas, en el fémur, se puede utilizar también en los brazos, es decir, en las extremidades, tanto superiores como exteriores, se pueden hacer implantes de titanio. El titanio, como pueden observar en la segunda imagen, es
precisamente el dióxido de titanio en estado sólido de color blanco. Es el pigmento más utilizado en la pintura. Mezclado con otros componentes proporciona el color deseado, así de sencillo. Y ahí tenemos unas imágenes muy bonitas y muy coloridas, donde el titanio forma parte de ella. Tenemos la plata. La plata, bien, ¿qué podemos decir de la plata? La plata tiene la conductividad eléctrica más alta de todos los elementos puros. La plata posee símbolo Ag, su número atómico es 47, aproximadamente el 70% de la producción a nivel mundial se utiliza para fines industriales y el 30% con fines monetarios. Buena parte de este metal se emplea en orfebrería, pero su uso más importante se da en las industrias de fotografía y química. También en la medicina para tratamiento de antibacteriano, antibiótico, de quemadura grave o de que se utilizó bastante en lo que fue la Segunda Guerra Mundial con el nitrato de plata. En la electrónica se utiliza en la joyería, en la odontología, en la electricidad. Se utiliza para fabricar, como ya le había mencionado, monedas. Y en la antigüedad, ahora es más escaso, se utilizaba para la construcción de cubiertos o utensilios de cocina, cubiertos de mesa y utensilios de cocina. Seguimos con el itrio. El itrio posee número atómico 39, su símbolo es la Y, su peso atómico es 88.91. En la industria del metal se maneja el itrio para producir aleaciones. Por ejemplo, la unión con el hierro es muy útil en los filtros de microondas. Para las turbinas de los aviones se añade óxido de itrio a las aleaciones de níquel, lo que contribuye a mantener sus propiedades mecánicas. Es uno de los componentes de las pantallas intensificadoras en las radiografías. Junto al circonio, se utiliza como refrigerante de motores de aviones y para cubrir las barras térmicas de las turbinas de gas. También se emplea en la manufactura de pantallas de televisor. El vanadio. El vanadio es un elemento químico perteneciente al grupo D, recordándole que estamos trabajando con los elementos de bloque D, de número atómico 23, su símbolo es la V. Se utiliza en lo que es la metalurgia. No es sencilla, pero puede obtenerse vanadio de gran pureza, un 99.9%. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones, el vanadio se obtiene en forma de aleación junto al hierro. El vanadio es ferrovanadio, que contiene del 35 al 95% de vanadio. Alrededor del 80% del vanadio obtenido se utiliza en la producción de acero. Los aceros con el vanadio se emplean en la aplicación para que requieren de resistencia y fortaleza, como en muelles, en maquinarias de herramientas de gran velocidad. Pues ahí podemos ver algunas disoluciones que nos proporcionan diferentes colores el vanadio. Según su composición, tenemos el azul violeta, verde agua, el amarillo, el lila. Esos son algunos óxidos trabajando con el estado de oxidación del vanadio junto al oxígeno. Bien, tenemos el oro. El oro es un elemento químico muy valioso. Su símbolo es AU. Su peso atómico es 196.97. Su número atómico es 79. Es uno de los metales más apreciados en la joyería por su propiedad física, al obtener
baja alterabilidad, ser muy maleable, dúctil y brillante. Es valorado por su rareza y al ser un metal difícil de encontrar en la naturaleza, pues posee un alto costo. La producción mundial del oro está al 70%, se utiliza en joyería, el 20% en reservas de inversiones, recuerdan que les mencioné la parte monetaria, bien, y un 10% es utilizado para las industrias, es decir, que la joyería es la que se lleva la mayor parte de producción del oro. El oro ejerce funciones críticas en lo que son las comunicaciones, en naves espaciales, en motores de avión, de reacciones y otros productos. La aplicación más importante del oro en las reservas monetarias de las naciones en todo el mundo, es decir, que en la parte monetaria el oro es la parte principal. Seguimos con el niobio, tiene número atómico 41, su símbolo es Nb, es un metal que adquiere un tinte azulado cuando se expone al aire, a temperatura ambiente durante largo periodo. Esas aleaciones superconductoras también contienen titanio y estaño, que son otros metales pesados que había mencionado anteriormente. Son ampliamente utilizados en los imanes como superconductores de escáner de resonancia magnética. Otra aplicación del niobio es que incluye el uso de la soldadura, de la industria nucleares, electrónica, en la óptica, en la numística y sobre todo, y también en la joyería. Tenemos el zinc. El zinc es un elemento químico esencial de número atómico 30 y su masa atómica es 65.4. Su símbolo es Zn. Se utiliza en baterías para naves espaciales y cápsulas espaciales por su gran rendimiento por unidad de peso en computadoras portátiles. Se utiliza en piezas de fundición inyectada a la industria de automoción, en la metalurgia de metales preciosos y eliminación de plata, de plomo. Es utilizado en la fabricación de pintura de óleo para fabricar colores blanco de zinc, utilizado para crear transparencia en la pintura. Sus aleaciones como el anton, el alpaca, el apalca, el cuprónico, zinc, el alucin, el venerium y el tobá. En los ánodos también utilizado como elemento de sacrificio para evitar la corrosión de otras partes metálicas en depósito de agua y también de barco, etc. El zinc también se usa para la galvanización y fabricación de láminas de construcción con tramos para evitar sobreflexión, conocidas como acanaladas o onduladas, por ser un material de íntima calidad y bajo costo. Pues el zinc ha impactado mucho lo que es la construcción de las viviendas improvisadas o criaderos de animales, tal y como le llaman ranchos o cobertizos. Tenemos el cobre. El cobre posee el número atómico 29, su símbolo es la Cu. Es un elemento químico que pertenece a los metales de transición, como ya le habíamos mencionado, de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado. Tiene un color metálico como rojo cobrizo metálico. Junto con la plata, el oro y el rutenio, pues forma parte de la llamada familia del cobre.
se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de la electricidad. El segundo, claro, después de la plata, gracias a su alta conductividad eléctrica, ductibilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para la fabricación de cables eléctricos y otros elementos eléctricos y los componentes, todo lo que tiene que ver con lo que son los aparatos eléctricos, pues tienen cobre por su facilidad de manejar o de conducir la electricidad. Tenemos el mercurio. El mercurio, su símbolo atómico es Hg. Su número atómico es 80. Es mi metal favorito porque el mercurio es muy engañoso. Usted ve una porción muy pequeñita así de mercurio y usted cree que no pesa nada y cuando usted la agarra, como que lo sorprende. Entonces, me encanta el mercurio. Algunos de los productos que nosotros consumimos que poseen mercurio están lo que son algunas baterías, bombillas de luz fluorescente, incluida la de bajo consumo, muchos tipos de termómetros, que los termómetros ustedes saben que lo utilizamos de cocina, de laboratorio, ambientales, lo utilizamos de clínico, entonces son utilizados por su gran facilidad o flexibilidad de conducir la temperatura o de expresar la temperatura, es decir, son termostatos. En los termostatos también son utilizados. En amalgama de implantes dentales era muy utilizado anteriormente, todavía muy poco uso se le está dando en esa parte. Timerosal en vacuna y en interruptores automotrices. Estas son algunas de las aplicaciones de... Bueno, en conclusión, todo este espacio lo hemos estado ocupando para presentarle a ustedes lo que son las aplicaciones más importantes del bloque D, el cual, como ya le había mencionado anteriormente, forma parte del grupo B de la tabla periódica. Muchos de los metales más importantes para la sociedad son estos metales de transición que ocupan la posición céntrica de la tabla periódica, incluyendo elementos tales como el cromo, el hierro, el níquel, el cobre. También incluyen elementos menos conocidos que han llegado a desempeñar un papel sumamente importante en lo que es la tecnología moderna, como es el caso del bismuto, como ya lo había mencionado anteriormente. Y nada, ha sido un placer haber compartido estas informaciones sobre las aplicaciones más importantes que posee los elementos del bloque D. Quien les habló, hoy estuvo con ustedes, una servidora, Jacqueline Morillo. Muchas gracias.